Hola niños, ¿cómo están? Habla la profesora María Fernanda, espero estén muy bien, que se resguarden en sus casitas. El día de hoy comenzamos con una clase en la cual vamos a recordar qué son los textos literarios y no literarios, ¿ya? Para esto tenemos que comenzar con lo que es un texto. ¿Qué es un texto? Vamos a ir al origen de la palabra texto, que viene de textum y significa tejido. ¿Y qué significa esto? Un tejido, si ustedes se van dando cuenta, se va entrelazando una lanita con otra, ¿cierto? Y lo mismo pasa acá. Un tejido de conceptos que se entrelazan para crear significados más completos, para que podamos entenderlos, para darle un sentido a esas palabras. Acá dice que un texto es una unidad mayor de la comunicación, que se realiza a través de oraciones ordenadas que nos transmiten un mensaje. Incluso a veces no es necesario hacer una oración, sino que una simple palabra nos puede transmitir un mensaje completo, como por ejemplo libertad. ¿No creen ustedes que el solo hecho de decir esa palabra comprende un montón de factores e ideas, ¿cierto? Por lo general, un texto es una sucesión de oraciones articuladas en párrafo. Claramente, cuando uno realiza un texto, o dependiendo del texto, lo más utilizado son los párrafos. Y como lo dije anteriormente, está compuesto por oraciones que exponen o desarrollan una idea y que siempre termina en un punto y aparte. Si no, sería un punto seguido y se mantendría una idea, ¿verdad? Acá les voy a mostrar un cuadro comparativo con los textos literarios y no literarios. Con respecto a los textos literarios, su propósito es artístico o estético. Recuerden que la literatura en sí es es un arte y está dentro de las 7 tipos de arte como más predominantes e importantes, ¿ya? Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar, como en el caso de las fábulas que nosotros escuchamos desde pequeñito. Buscan crear belleza mediante la palabra, como es el caso de las canciones o de los poemas. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. No es un vocabulario que utilicemos constantemente o cotidianamente. En el caso de los poemas o de los textos del género lírico, ahí se ocupa mucho lo que son el lenguaje figurado, ¿cierto? Hablamos en metáforas, hipérbole o todo lo que son las figuras literarias. Después nos vamos a los textos no literarios, que por el contrario de los textos literarios, tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No busca la belleza, su función es básicamente informar o exponer. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor, no pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo de este. Por ejemplo, tenemos informes, como lo dice la palabra y valga la redundancia, es informar sobre algún hecho, puede ser científico, puede ser cultural, hay diversos tipos de informes. También cuando uno va a la universidad te piden informes también de orden académico. Noticias, ¿cierto? Para nosotros es más común cuando vemos los noticiarios más ahora que están en boga a través de la radio, de los distintos canales de comunicación, no es informar a la gente sobre las cosas que están pasando, ¿verdad? Como lo dice también hay instrucciones. Por algo son las instrucciones, porque si uno sigue los pasos, logra un objetivo, que puede ser armar algo, construir algo, o como en el caso de las recetas, realizar una, un plato, ¿cierto? Un postre. Las cartas también, los horarios de clase, nos informa sobre qué asignaturas tenemos todos los días, ¿verdad? Un libro de historia o literatura o un diagrama o los organizadores gráficos también son textos no literarios. Entonces acá tenemos las diferencias entre cada uno y algunos ejemplos de esto, los cuales ya han visto desde kinder, yo creo, desde toda la vida.
ya hasta el día de hoy, hasta sexto básico y lo van a continuar hasta cuarto medio, pero con mayor profundidad. Acá tengo otra imagen en el cual vemos que están dentro de los textos literarios, hay tres grandes grupos, que es el género narrativo, como lo dice la palabra, narra, pero de una manera bonita, de una manera afable, en el cual va mezclando ahí la fantasía y la realidad. Por ejemplo, están los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos. Si se dan cuenta, en todos aquellos tiene como una forma de escritura, tiene su inicio, su desarrollo, su cierre, ¿cierto? En algunas nos entregan enseñanzas, otras solamente para entretenernos, otras para explicarnos los orígenes de, de ciertas cosas como los mitos y las leyendas para de alguna forma explicarnos cosas o sucesos de nuestra área, de nuestro lugar en el que estamos. Después viene el género lírico. Como le dije, este género proviene de la lira, que era un instrumento musical de cuerda que se tocaba hace muchos años atrás. ¿Y, ¿Y por qué? Porque antiguamente, como la gente no sabía leer ni escribir, estaban estos cantantes o esta persona que informaba al resto a través de sus canciones de las proezas de los caballeros antiguos, de los reyes, lo hacían en forma de canto. Por eso el género lírico está muy ligado a las canciones, ¿ya? Que están los poemas y las odas, y en común tienen los versos, tienen las estrofas, tienen las rimas, ¿cierto? Que expresan todo tipo de sentimientos. Y las obras dramáticas, en este caso, están los guiones, ¿cierto? Y esos guiones después se pueden traspasar a obras de teatro, y en el cual quienes se encargan de representar todos son los personajes, los actores en este caso. Por otro lado, tenemos los textos no literarios, y en ellos tenemos los informativos como la noticia, la biografía. Acá hay varios más, también está la autobiografía, ¿cierto? Están los informes científicos, como les decía anteriormente. Tenemos los instructivos como la receta, como el manual de uso, que nos dan ciertos pasos a seguir para llegar a un resultado. Y normativo viene de normas. ¿Qué quiere decir? Textos que tienen reglas, que decretan cosas o reglamentos. Como se dan cuenta, en el país nosotros tenemos reglas que seguir, ¿cierto? En el colegio también. Por lo tanto, esos son los textos normativos, chiquillos. Y si se dan cuenta, ambos son textos, pero tienen distintos enfoques. Ahora, vamos a continuar con la comprensión lectora. Y acá yo le puse una imagen de una niña que está leyendo y está sentada sobre unos libritos. Es cómo mejorar tu comprensión lectora, chiquillos. ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar la comprensión lectora? Bueno, antes de comenzar necesitamos saber qué es la comprensión lectora. Y acá va. Leer es comprender. Siempre que se lee, se lo hace para entender. Si no, carecería de sentido. ¿Para qué leemos si no es para entender? Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle un significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. A ver, un ejemplo de esto puede ser yo por ahora necesito aprender a hacer pan. Entonces, para eso tengo que guiarme a través de una receta. Entonces, leo la receta, junto todos los materiales que voy a necesitar y sigo paso a paso. Y después obtengo mi pan. Entonces, ahí hice. ¿Qué hice? Leí la receta, lo hice, ¿cierto? Y me dio un resultado y lo hice significativo porque fui capaz de realizarlo. A eso se refiere. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una interpretación única y objetiva. Chiquillos, ¿a qué se refiere esto? Que la comprensión lectora depende de sus experiencias de vida. Yo puedo decir que la mesa tiene 3 patas,
por decir algo. El otro dice que tiene 4 patas, o otro te dice que la mesa es para dormir, o otro te dice que la mesa se coloca con las patas hacia arriba. Pero todo eso depende de tus experiencias de vida, ¿ya? Por eso no es algo único o no se puede llegar a una sola respuesta. Por lo mismo, porque todos somos diversos. ¿Ok? Ahora, hay 3 momentos de la lectura. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos con el cuento de Mowgli? Al comienzo viene la primera parte que se llama Piensa y comparte, el antes de la lectura. Esta actividad favorece la activación de tus conocimientos previos. O sea, cuando yo les hablaba de Mowgli, yo les hice ir primero qué es la naturaleza, cuál es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, ¿cierto? O qué saben sobre los animales salvajes, o ustedes conocen el texto de Mowgli, o el libro de la selva. Es el antes de la lectura, ¿ya? Acá entonces ustedes utilizan los conocimientos que ustedes tienen y predicen el contenido del texto. ¿Qué es predecir? Que ustedes con lo que ya saben se hacen una idea de lo que puede tratar el texto. Después viene el segundo momento, que es el durante la lectura. ¿Y qué significa eso? Es leer activamente. ¿Y a qué actividades nos favorecen? A la capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto para poder comprenderlo. Durante la lectura es donde sucede la mayoría de los hechos y generalmente es donde está la problemática del texto según los géneros narrativos y todo ahí durante la lectura es donde podemos desarrollar destrezas como la escritura, el desarrollo de la decodificación, que es la lectura que sea más fluida, ¿cierto? Ampliar nuestro vocabulario, ver cómo se escriben las palabras, ¿cierto? Y por último está el tercer momento de la lectura, que es el después de la lectura. En un comienzo, ¿cierto? En el primer momento de la lectura hacemos predicciones, hacemos hipótesis de lo que se va a tratar. Acá en el tercer momento podemos profundizar nuestra comprensión. ¿Y qué significa esto? Ayudan a comprender aún mejor el texto, ¿ya? A través de cuadros de resúmenes, ver si la hipótesis que dijimos en un momento se cumplió o no, ¿ya? Ahora vamos a continuar acá, van a observar una imagen en el cual van a poder ver distintas preguntas que nos ayudan a comprender mejor un texto. Cuando yo voy a leer, antes de leer, me formulo estas 4 primeras preguntas. ¿Para qué voy a leer este texto? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Recuerden que cada texto tiene una estructura distinta, ¿ya? Entonces, antes de la lectura nos sirve para predecir, para captar más o menos lo que sabemos sobre ese texto en específico. Después viene preguntas o cosas que tenemos que hacer durante la lectura. Una vez que ya estemos leyendo el texto, tenemos que formularnos hipótesis y realizar predicciones sobre el texto, ¿ya? Formular preguntas sobre lo leído. A medida que yo voy leyendo digo, uy, esta palabra, ¿qué significa? La busco y después vuelvo a leerlo con la definición de la palabra que encontré. Aclarar posibles dudas acerca del texto. Cuando yo no entiendo algo tengo que volver a leerlo, ya las veces que sea necesario. Si no, puedo consultar el diccionario o búscalo ustedes ahí en su celular. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Muchas veces algunos tenemos distintos tipos ¿cómo se llama? De comprensión. Algunos somos más auditivos y necesitamos leer las cosas en voz alta como para poder interiorizarlas, ¿ya? Hay otros que solamente al observarlo le queda ahí. Después, crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Ya cuando yo voy leyendo, voy tratando de generarme como imágenes o visualizaciones sobre lo que voy leyendo. Después nos saltamos al después de la lectura. La idea es que hagamos una síntesis, un resumen de lo que hemos leído o del conocimiento.
¿Qué quiere decir eso? Tenemos que resaltar las ideas principales o temas principales del texto, acciones con motivos de la lectura, representaciones, podemos ser organizadores gráficos, podemos ser cuadros de resumen, también de síntesis, ¿verdad? Póster, pueden hacer canciones al respecto también, generalizar el conocimiento. Entonces, una vez que yo leo el texto y si le hallo el sentido, lo puedo aplicar también en mi diario vivir. En el caso de las fábulas, por decirle algo, que nos dejan enseñanza, esas mismas enseñanzas nosotros las apropiamos y después las realizamos. Entonces ahí nos va a quedar aún más claro lo que nos quiere expresar este texto o lo que nos quiere enseñar. Por último, vamos a evaluar la respuesta del texto a las expectativas planteadas. Si te ha gustado el texto, si te sorprendió, si lo recomendarías, ¿cierto? Porque uno generalmente dice, este texto no me gusta mucho, pero después de leerlo, las expectativas fueron otras. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, chiquillos, una vez finalizado con estos tips de comprensión y más o menos para que se vayan ubicando que hay momentos también en la lectura, los invito a que busquen sus cuadernos y le saquen una foto al cuento que ustedes realizaron a comienzo de año sobre sus mascotas. Y después las posteen en Facebook, ya en la página del colegio, para que así los demás también se puedan divertir y leer su historia, ¿les parece? Un abrazo grandote, que estén muy bien.